Recibamos con un gran aplauso a nuestro doctor Luis Márquez. Muchas gracias. Ahora sí ya me toca a mí. A ver quién me trae el papelito de los 10 minutos. Muy bien. Bueno, no los quiero aburrir con tanta teoría. La verdad es que mucho de este tema ya lo hemos visto en algunas de las otras ponencias. Sin embargo, el mensaje principal que quiero transmitir el día de hoy es cuestionarnos acerca de esta fase de lo que es el entrenamiento, por decirlo así, ¿sí? De lo que es nuestro sistema nervioso autónomo para restablecerlo desde los estados que tienen que ver con el trauma, que son de supervivencia, hacia la seguridad, ¿sí? Entonces, en esta fase de estabilización, que es la que vamos a ver el día de hoy y vamos a prestar más énfasis en ella, muchas veces hemos observado en la praxis, ¿sí?, que algunos de nuestros pacientes, sobre todo pacientes que están más cronificados con el tema del trauma, vemos que su sistema nervioso sigue afectado, sigue muy alterado. Como psicotraumatólogos nos encanta irnos a una fase 2, que es el trabajo de las memorias traumáticas, sobre todo porque ahí vemos disociación, vemos cómo se procesa la memoria y vemos ciertos avances increíbles en nuestros pacientes. Y después vamos a una fase 3 de integración y autocuidados. Pero la fase 1 la descuidamos un poco. Y esto va dirigido a todas las personas que nos dedicamos a la psicotraumatología y que somos psicoterapeutas que hacemos la clínica, ¿sí? El cuestionamiento es el siguiente: ¿será suficiente? La fase de estabilización realmente que le di a mi paciente, ¿basta? Si fueron tantos años de experiencias adversas, de pasar en un hogar con violencia, años y años y años, y ver cómo mi papá le pegaba a mi mamá, cómo existían violencia en el ámbito sexual, por ejemplo, ¿no? Que tuvimos situaciones de riesgo, de abandono, de trauma en el apego, ¿sí? Y se fue consolidando todo esto durante tantos años. ¿Realmente va a bastar con 3 sesiones, un mes de estabilización con nuestros pacientes? Es de cuestionarse. Lo que vamos a ver prácticamente el día de hoy, entonces, es un poquito del sistema nervioso autónomo, cómo es que esto funciona. No me voy a meter tan a profundidad, debido a que tenemos muy poco tiempo para la ponencia. Esto amerita todo un seminario. Vamos a ver neurobiología del trauma. El doctor Ignacio Carrero ya me hizo el favor de hablar mucho acerca de todo esto del trauma, entonces voy a brincármelo un poquito más rápido. Vamos a ver la importancia de la regulación autonómica y el restablecimiento del sistema nervioso autónomo hacia la seguridad y unas propuestas de intervención y algunos casos clínicos. Y espero que nos dé tiempo, porque aquí tengo el neurofeedback y el biofeedback para que uno de ustedes pase para hacer una demostración con el biofeedback. ¿Ok? Entonces voy a tratar de administrar el tiempo para que todo nos alcance. Vamos a iniciar con este video que me va a ahorrar mucho tiempo en la comprensión de la teoría. El sistema nervioso autónomo constituye una parte integral del sistema nervioso humano, que controla y regula la actividad de los órganos viscerales, el corazón, los pulmones, el hígado, la vesícula, el estómago, los intestinos, los riñones y los órganos sexuales. Determinados problemas en cualquiera de estos órganos pueden estar causados por un desequilibrio del sistema nervioso autónomo. El estrés sigue estando muy presente en la vida de las personas con trauma. Muchos piensan que nuestra sociedad es cada día más estresante y que como resultado los individuos están más estresados. Quizás el problema radique en que hemos estado utilizando el mapa equivocado. Según la teoría polivagal, 5 nervios craneales han de funcionar correctamente para alcanzar el estado de participación social. Estos 5 nervios son el nervio craneal 5, 7, 9, 10 y 11. Todos tienen su origen en el bulbo raquídeo. Los nervios espinales nacen en el cerebro, constituyen una parte de la médula espinal, salen de la médula
entre dos vértebras adyacentes y luego van a distintas zonas del organismo. Un nervio espinal es un nervio mixto que transporta señales motoras, sensoriales y autónomas entre la médula y las zonas correspondientes del cuerpo. Algunas de las fibras de los nervios espinales se entretejen para crear la cadena simpática, que sigue a lo largo de la columna desde la vértebra T1 hasta la L2. La T1 es la primera vértebra torácica y la L2 es la segunda vértebra lumbar. Esta cadena lleva el peso de la actividad de los órganos y músculos internos cuando la respuesta de lucha o huida se activan en la persona a causa de una amenaza o peligro. Desde el punto de vista neurológico, la participación social es un estado basado en la actividad de 5 nervios craneales: el segmento ventral del nervio vago, el par craneal número 10, y vías dentro de los nervios craneales 5, 7, 9 y 11. Cuando estos nervios funcionan juntos de manera correcta, su actividad respalda un estado que permite la interacción social, la comunicación y conductas autocalmantes apropiadas. Con las personas que presentan una condición de trauma, nuestra finalidad es ayudar a hacer más resiliente el sistema nervioso autónomo. El cuerpo, el sistema nervioso y las emociones se adaptan continuamente para ayudarnos a responder a condiciones cambiantes. Si estamos amenazados o frente a un peligro físico o emocional, es apropiado que nuestro sistema nervioso autónomo responda fisiológicamente con un estado temporal de actividad simpática espinal o con actividad vagal dorsal. Estos cambios nos ayudan a sobrevivir. En cuanto a la amenaza o el peligro real han pasado, lo mejor es que podamos volver a un estado de participación social. Sin embargo, considerando que nada en el cuerpo dura para siempre, el sistema nervioso puede deslizarse desde un estado de participación social a un estado de actividad de la cadena simpática espinal o del circuito vagal dorsal. En este caso, la repetición de ejercicios autorreguladores deberían restablecer rápidamente la función vagal ventral y dejar a la persona otra vez en un estado socialmente participativo. Muy bien. Listo. Básicamente lo que hemos estado observando en este video es cómo actúa nuestro sistema nervioso y cómo se configura con todos estos pares de nervios craneales para un funcionamiento adecuado, ¿sí? El reto con nuestros pacientes de trauma es llevarlos a estos estados de participación social, es llevarlos a un estado de seguridad. Ahorita vamos a ver la ventana de tolerancia de Daniel Siegel. Para todos los que no son mis alumnos y que no han sido formados todavía en psicotrauma, y que tienen todavía un poquito aquí como los conceptos tambaleantes, vamos a aprenderlos un poquito mejor. Entonces, básicamente lo que es el trauma psicológico, aparte de todos los criterios que ya nos mencionó el doctor Jarero, que son muy adecuados, vamos a ver que es el recuerdo de un evento que queda almacenado de manera disfuncional en las neuroredes de memoria. Es un evento que llega, nos impacta, de alguna manera, y el cómo lo vive nuestro sistema nervioso es el que va a determinar en gran medida la integración o desintegración o falla en la integración de estas memorias, de estos recuerdos, de estas situaciones. Y todo va hacia nuestro cuerpo y el que lo está resintiendo es el sistema nervioso. Vamos a ver que es una experiencia subjetiva. El trauma no solamente es cualquier evento, es una experiencia subjetiva, es algo individual. No a todas las personas que tienen un accidente se les genera un trauma. Y ya bien lo decía el doctor Jarero en esto, ¿sí? Es una experiencia que es mía, es particular. Y si yo paso este caminito de estrés agudo, que es primero lo que resiente nuestro cuerpo, y lo paso con recursos adecuados, y lo voy manejando de tal manera de que voy regresando a la calma, ¿sí? Quizás no se me instale un trastorno de estrés postraumático. El reto aquí es hacerlo. Sin embargo, si la persona en esta experiencia subjetiva no cuenta con los recursos apropiados, quizás hay una falla por ahí en las redes de apoyo, no hubo una buena intervención, lo vivió solo, ¿sí? Quizás sí podamos estar dentro de una clasificación del trauma.
Entonces, es una experiencia subjetiva para cada persona, no es lo que sucedió solamente, es el cómo lo experimentó el sistema nervioso del individuo. Eso es muy importante. ¿Bien? Y tenemos aquí nuestro amigo el trauma complejo, que quizás, si les pasa como a mí, están llenos de este tipo de pacientitos en consulta, ¿no? Entonces vamos a ver que cuando nos referimos a trauma complejo, estamos hablando del trastorno que llega a sufrir una persona debido a la acumulación de traumatización crónica. Es un trastorno que puede generarse cuando una persona se mantiene en contextos traumatizantes durante un largo tiempo, cronificándose el daño y la sintomatología, ¿sí? O bien cuando una persona sufre en diversos momentos vitales experiencias traumáticas que devienen en trauma complejo por acumulación del daño. Si bien vamos a la misma situación, es una experiencia subjetiva. Bien. No todas las personas que han sufrido múltiples traumas desarrollan un trauma complejo, pero el trauma complejo siempre conlleva una multitraumatización. Ya lo explicó un poquito el doctor Jarero. Me voy rápido por eso. Vamos a ver también que podemos encontrar tipologías del trauma. Las personas que estemos aquí y que no sepamos tanto acerca de lo que es el trauma psicológico no solamente es una violación, ¿sí? Podemos encontrarlo en muchos factores, ¿sí? Y lo primero que vamos a encontrarnos en el impacto que tiene con nuestro sistema nervioso, le vamos a considerar un trastorno de estrés agudo. Un trastorno de estrés agudo que vamos a estar en un periodo de prueba, ¿sí? Nuestro sistema está tratando de procesar esa información. Si lo logramos pasar, buenísimo, ahí se queda la experiencia, se integra. Sin embargo, si no, podemos ver que esto puede progresar a un trauma simple, ¿sí? O podemos clasificarlo también como un trauma complejo o como un trauma del desarrollo, que tiene que ver con todo lo que experimentamos durante nuestra infancia, incluyendo la parte intrauterina, ¿sí? Trauma por intervenciones médicas. Este elemento de intervenciones médicas lo tenemos tan normalizado en nuestra sociedad y mucho de esto lo han ocasionado los médicos, ¿sí? Es muy común ir al médico, es muy común hacer cirugía, ¿no? Pero ¿qué pasa con todo ese proceso en lo que yo llego a la cirugía, en lo que me intervienen y en lo que salgo de la cirugía? ¿Cómo lo vive el cuerpo? ¿Cómo vive el cuerpo una reconstrucción facial? ¿Cómo vive el cuerpo una intervención donde mis órganos están expuestos? Eso es traumatizante. Vamos a ver que existe el trauma intrauterino, todo lo que se vive dentro del vientre de mamá o de la fábrica, como le digo yo, ¿sí? Es indispensable que todo salga de manera un poquito llevadera, fluida, adecuada. Pero si mamá ya trae consigo un trastorno de estrés postraumático o tiene un trastorno límite de personalidad y está muy expresado, o tiene una psicopatología, o vive en la calle, o quizás tiene una adicción, o quizás vive violencia, ¿qué calidad de desarrollo va a tener el bebito? ¿Sí? Y toda la parte del intrauterino también tiene que ver en el desarrollo del sistema nervioso. Entonces vamos a ver que el cortisol, para todos los que no sepan qué es el cortisol, sí es la hormona que nosotros le decimos el estrés, ¿sí? Entonces el cortisol es una hormona que puede traspasar la barrera de la placenta, que llega a través del torrente sanguíneo al bebito. Pero el bebito está en gestación. El bebito no tiene un neocórtex como nosotros lo tenemos elaborado para decir, ah, claro, mamá está ansiosa. Ah, claro, mi mamá está triste. Ah, claro, mi mamá se peleó con mi papá, ¿no? Simplemente nos llega la sensación. Y el sistema nervioso lo recibe, pero no tiene cómo interpretarlo. Simplemente lo recibe y se le genera como una memoria agresiva. Todos los que estamos aquí, yo creo que hemos pasado por algunos momentos de ansiedad, de incomodidad por el estrés. Levante la mano, ¿quién ha pasado por una situación de estrés grave? ¿Cómo se siente en el cuerpo? Horrible. Te quieres arrancar los brazos, te quieres rascar, ¿no? Es algo, pero fuertísimo. Parece que te vas a morir, el corazón late fuertemente. Parece que vamos a tener un infarto. El bebito está atrapado en el vientre de mamá. No puede salir. No es como, sí, ahí vengo mamá, te dejo con tu estrés, ahorita regreso. No se puede. El bebito resiente esto y está atrapado. Y eso es muy traumático, porque muchas veces el bebito lo vive solo.
¿sí? Y lo vive sin un neocórtex madurativo para darle un sentido a las cosas. Los pacientes que nosotros llevamos, que vemos que tienen más cronificación y que hemos intentado el MDR, que es buenísimo, que hemos intentado el IFS, que es la terapia de partes, que hemos intentado el brain spotting, que hemos intentado todos nuestros recursos que tenemos de terapias del habla, desde todos nuestros modelos, y que vemos que no se les quita el estrés. Bueno, el estrés no es que se erradique por completo, de hecho es bueno, ¿sí? Y eso nos ayuda a tener experiencias, a estar alerta, pero sin embargo vemos una sobreexpresión de esto y no se les quita y recurren y recurren y recurren. ¿Qué es lo que sucede? Quizá tenga que ver con la parte intrauterina. Porque ahí, en el vientre de mamá, nuestro sistema nervioso se puede hacer hipersensible al cortisol. Y entonces hay bebitos que nacen con las glándulas suprarrenales que tenemos arribita del riñón y que son las que nos secretan, ¿sí? Ese cortisol, se ven disminuidas o se hacen hipersensibles. Hay una afectación en el hipotálamo también. Hay muchas afectaciones. Entonces, no ver la parte de lo que ocurrió en el vientre de mamá sería un error garrafal. No incluir historias del desarrollo, incluir estas historias de qué pasó mamá en nuestra praxis, sería considerado como algo descuidado, vamos a llamarlo así. Entonces, tenemos traumas en el apego, trastornos de identidad disociativo, en el cual pues ya vemos que hay cronificaciones y complejidad en el tratamiento de los mismos. Bien, según lo que es todas las instancias profesionales del trauma, nosotros tenemos un modelo de intervención que es buenísimo, propuesto por Judith Herman, allá por los años de los 90, en donde nos propone 3 fases de intervención con nuestros pacientes. La primera es la estabilización, que es lo que vamos a abordar el día de hoy. La segunda es el trabajo de las memorias traumáticas y la tercera es la integración y el autocuidado. Cada una de ellas es muy importante. Quizás no puede ser secuenciada. Dependiendo de la cronicidad de nuestros pacientes, vamos a ver que tenemos que implementar todo lo que es la estabilización, no solo al inicio del tratamiento, sino también mientras que estamos en una fase 2 y estamos en una fase 3. Entonces, la estabilización se permite en todo momento. La desventaja de esto es que en todos los libros, ¿sí?, nos dicen, qué bonito, fase de estabilización, luego elementos de trabajo de trauma, con las memorias, y luego la integración y el autocuidado. Pero no nos dicen cómo rayos hacemos la estabilización. Y entonces, nuestros recursos se ven limitados, ¿sí? Y entonces los psicoterapeutas tenemos que enviarlos a yoga sensible al trauma, o tenemos que llevarlos a cursos de mindfulness, o tenemos que llevarlos a otros lugares como una terapia coadyuvante. Entonces, lo que nosotros proponemos con esto, y sobre todo lo hacemos en Mater, es tener un manual de entrenamiento del sistema nervioso central, ¿sí?, y autonómico, que nos ayude a que los pacientes realmente cuenten con experiencias significativas, aprendizajes, que los lleven a desarrollar una plasticidad con memorias procedimentales a la hora del desempeño del día a día. Porque no todo es trauma. Pero mi día a día también necesita ser plástico. Entonces se encuentra un abordaje generalizado para la fase 1, pero no nos maneja un protocolo definido y concreto, con una metodología que nos oriente a los profesionales del trauma en las estrategias específicas con el manejo de los pacientes. Bien, debido a la complejidad de las sintomatologías que el trauma puede presentar, se adecúan en base a las características particulares del individuo con trauma y se proponen algunas alternativas de intervención. ¿Qué es bueno? Sin embargo, ¿será suficiente? Vamos a la pregunta. Esto genera una desventaja para los profesionales que trabajamos en el área de la psicotraumatología, ya que no todos cuentan con la formación y las técnicas de abordaje para complementar la estabilización del paciente. Hay que desarrollarlas. Es costoso. Los modelos de intervención basados en evidencia son costosos, no nos los dan en la formación. Y estos son errores garrafales de las universidades que no tienen los modelos basados en evidencia y no estamos actualizados. Entonces nosotros tenemos que ir al encuentro de todas estas instituciones que luego están monopolizadas y están carísimas, ¿no? Y un entrenamiento básico en pesos me puede salir hasta en 100,000 pesos. ¿Qué podemos hacer entonces?
Se tiende a recurrir a terapias o actividades coadyuvantes apoyados de otras disciplinas como el yoga, el mindfulness, las actividades que generan sincronía, como clases de danza, zumba, el arte como terapia, las diversas terapias corporales, etc. Bien. Y todo esto con la finalidad de llevar a nuestros pacientes a una estabilización de nuestro sistema nervioso. Esto que vamos a ver aquí es una ejemplificación en un diagrama de lo que es la ventana de tolerancia de Daniel Siegel, ¿sí? Vamos a ver que esa ventana de tolerancia es un rango de intensidad emocional que somos capaces de experimentar cada uno de nosotros. Dentro de este rango, las personas pueden sentir seguridad, aprender y disfrutar de la vida. Nos lleva a esos estados de participación. Y vamos a ver acá, de este lado, esta grafiquita que nos muestra con unas fronteras los estados de una zona de seguridad. Y esta zona de seguridad la vamos a encontrar un poquito con ejemplos del nervio vago. El nervio vago tiene algunas ramificaciones. Esas ramificaciones tienen que ver con la seguridad, ¿sí? O con los estados de alerta. Y vamos a ver cómo en el nervio vago, desde la zona ventral, yo les hago así a mis alumnos como para que se los aprendan, la zona ventral que está aquí como en el vientre, ¿sí? En la risa, que nos lleva a esos estados de participación. Ese es el tono que debemos de activar cuando nosotros queremos estar en la seguridad. Pero también tenemos una zona que tiene que ver con el dorso vagal, y ese es como el dolor de la ciática. ¿Alguien le ha dado el dolor de la ciática? ¿Cómo se siente? ¡Ay! Así, ¿no? Exactamente. Ese es el que nos paraliza, ¿sí? Entonces, para que se lo aprendan. Entonces vamos a ver que dentro de estos márgenes tenemos una sobreactivación del sistema nervioso simpático que nos puede llevar a una hiperactivación emocional. Y también tenemos una sobreactivación del parasimpático que nos puede llevar a estados de hipoactivación. Cuando nosotros vemos pacientes con trauma, vamos a la otra grafiquita, vamos a ver que se observan estos cambios. ¿Sí? Podemos estar un ratito en la zona de seguridad, aunque no es muy frecuente que nos encontremos ahí. Y luego subimos por algún estímulo reactivante del trauma y me sube a la hiperactivación. Y luego de repente bajamos a la hipoactivación y pareciera que estamos en un sube y baja, en un vaivén de activación simpática y parasimpática en exceso, ¿no? Entonces, ¿cómo le ayudamos a nuestro paciente a que estas gráficas se vuelvan en estas gráficas de acá? O a lo mejor un poquito en esto, ¿no? Que sí podamos subir a una hiperactivación porque estoy muy enojado, ¿sí? Pero que pueda tener elementos para bajar a mi ventana de tolerancia, a mi zona de seguridad. 3 sesiones no es suficiente. Un solo elemento de estabilización no va a ser suficiente. Tenemos que tener variedad. Cada persona es diferente, lo sabemos. Y para algunas personas les funciona algo auditivo y les ponemos la música bilateral, que es maravillosa. Pero a otras personas les va a activar la música bilateral. Entonces nos vamos al cuerpo. ¿Qué le ponemos? Yoga sensible al trauma. Ah, ok, buenísimo, ¿no? O les ponemos tapping, o le ponemos experiencia somática. Entonces tenemos que tener varios elementos que nos ayuden al paciente a que explore qué es lo que le funciona a él y qué es lo que le funciona a su sistema nervioso para mantenernos acá, que eso es el reto. Bien, nosotros en Mater, nosotros tenemos algunos elementos que les brindamos a nuestros pacientes, ¿sí? Y esto es algo que hacemos con la mayoría de los pacientes que llegan y nos piden recursos. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué otra cosa? ¿No? Y vamos teniendo sesión tras sesión explorando elementos o les mandamos algunos de estos ya configurados, por ejemplo, para activar nuestro sistema nervioso simpático. La fórmula que nosotros tenemos para llevar a nuestros pacientes al éxito tiene que ver con la activación que estamos viviendo. Es una fórmula muy sencilla. Si yo estoy en una sobreactivación simpática, lo que tengo que hacer es activarle el parasimpático. Entonces tengo que buscar un recurso que le baje la intensidad. Si yo estoy en una activación parasimpática sobreexpresada, tengo que activar el simpático. ¿Para qué? Para que suba la ventana de tolerancia. ¿Sí? Desafortunadamente tenemos demasiados recursos que tienen que ver con la hiperactivación emocional. La mayoría nos bajan, pero hemos descuidado y hemos estado desatendiendo cuando estamos en estados depresivos, o en estados de congelamiento, o en estados disociativos para traerlos. Tenemos pocos, ¿sí?
Y es por eso que también ustedes, como yo, podemos generar recursos. No todo está en los libros. La creatividad que tienen ustedes y la experiencia que tienen con sus pacientes puede hacer la diferencia para que todos nos enriquezcamos de todos esos elementos creativos que tú tienes como psicoterapeuta. Yo les voy a proponer algunos ahorita. Por ejemplo, si queremos activar el sistema nervioso simpático, tenemos el tapping, ahí casi no veo, pero tenemos el agua helada, el agua con hielo, ¿sí? Sumergir el agua, un topper, una bandejita con hielo y agua, sumergir el rostro y sacarlo, inmediatamente va a activar nuestro sistema nervioso simpático, ¿sí? Y así varios elementos. Respirar, es una respiración agitada, un playlist de música con unos beats que estén como en el antro, punchis, 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 todo eso activa el sistema nervioso simpático a través de los lóbulos temporales. Caminar, jugar, hacer ejercicios aeróbicos, comer, ¿sí? Todo eso puede activar nuestro sistema nervioso simpático. También podemos activar el sistema parasimpático con ejercicios de coherencia de variabilidad cardíaca. El ejercicio que vamos a hacer ahorita aquí con un voluntario, con el biofeedback, ¿sí? Y que ya estoy viendo quién va a ser, ayuda a activar el parasimpático y baja esa activación, ¿no? Entonces vamos a ver que tenemos la música bilateral calmante. Y hoy les voy a presentar algo innovador, porque esto no existe. La música bilateral que es activadora. Eso nadie lo utiliza. El día de hoy la vamos a estrenar aquí. ¿Bien? También vamos a ver que el masaje craneosacral puede funcionar, cantar, sobre todo estos elementos del canto muy vagal, con estos elementos que nosotros tenemos, sí, así en un lenguaje suavecito, que utilizamos muchas veces con nuestro paciente, o que hacemos arrullos, eso funciona, ¿sí? Activamos el nervio vago. Vamos a ver yoga sensible al trauma, que es buenísimo también, ejercicios de respiración, que aquí ya son más profundos y más lentos, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo todo esto nos puede ayudar y contribuir en estos procesos de estabilización. Estoy viendo aquí mi reloj, voy a darle más rapidito. Entonces estas son las propuestas de intervención. ¿El tratamiento que estamos llevando hasta ahora es suficiente? Pregúntenselo ustedes. Y si me quedo solo en la fase de trabajo de la memoria, muchos de los pacientes solamente trabajan la memoria y dicen que ya está. Y no es así, son 3 fases, ¿sí? Hay que completarlo. ¿Los recursos de estabilización que le brindé a mi paciente serían los suficientes? Si el sistema nervioso se fue cronificando, teniendo rutas de acceso inmediato a la supervivencia, esto desarrollándose durante años de experiencias adversas, ¿será suficiente unas pocas experiencias de regulación en la terapia? ¿Procesar la experiencia traumática será suficiente para restablecer el sistema nervioso a la seguridad de los pacientes? No lo sé, tenemos que explorarlo. Sí, yo se los dejo abierto, en mi experiencia no es suficiente. Para la tuya, a lo mejor me puedes enriquecer. Entonces, esta propuesta de intervención es un entrenamiento estructurado, no es dejar todo abierto, ¿sí? Es realmente generar una estructura. Un paciente de trauma necesita estructura. Los pacientes con trauma también traen apegos desorganizados. Y un paciente que lleva una metodología paulatina, una estructura, unas experiencias de estructura, le funciona. Aprende, la sigue, batalla, se resiste, pero la sigue. Y eso le funciona, ¿sí? Entonces vamos a ver que es un entrenamiento estructurado constante de elementos regulatorios que amplíen los recursos y las posibilidades de los pacientes para tener un sistema nervioso más plástico. Todos aquí nos lavamos los dientes en la mañana, en la tarde y en la noche. Levante la mano quien sí. Nomás no se voltee a ver a los unos a los otros, a ver si no los evidencio. Ok. ¿Cómo logramos esa rutina? Mamá y papá nos la enseñaron. Y es una rutina de limpieza y es buena. ¿Y cuál es el cuidado? Higiene bucal, los dientes, la lengua, la boca. Y eso lo tenemos como una rutina diaria. ¿Por qué no tenemos rutinas que vayamos paulatinamente hacia la regulación? Entonces, esto es cuestionable. ¿Por qué no implementar de ahora en adelante? ¿Por qué nada más nosotros hacerlo en clínica mater?
¿Por qué no todos ustedes empezamos a promover con todos nuestros pacientes, nuestros alcances, todos estos recursos estructurados donde esas rutinas de autorregulación sean parte de la vida de las familias? Llegan con nosotros los padres de familia a Mater y nos dejan a los hijos así. Arréglamelo. O sea, el primero que tengo que arreglar es a ti, ¿no? Claro, los padres tienen mucho que ver. Enséñame recursos de regulación porque no puedo con él. Esto, en las poblaciones latinoamericanas, americanas y donde quieran, nos faltan recursos. Nos falta una cultura de autorregulación. No sabemos hacerlo. Damos por hecho de que podemos hacerlo, pero sin embargo no. En el MDR preguntamos, ¿cuántos recursos tienes para regularte? ¿Qué responden las personas? Lloro, rezo, respiro, y de ahí nos salen. ¿Cuántos otros más podemos tener? Entonces, a través de experiencias significativas. ¿Por qué una experiencia significativa? Porque estas generan aprendizajes. Y les voy a mostrar el caso de una paciente que tengo el permiso y la autorización para mostrarlo. Para las personas que sean muy sensibles a escuchar a una persona en crisis, ¿sí? Les pido de favor que se regulen, que empiecen a hacer un abrazo de mariposa tantito, porque quizás pueda ser algo fuerte para ustedes. Vamos a escuchar a una persona en crisis. Y a través de elementos de regulación, que es alrededor de 20 minutos, esta persona terminó regulada y tuvo una experiencia significativa. Y esta persona no volvió a decirme, ayúdame a regular. Esta persona adquirió elementos para regularse. Y esa es la experiencia significativa. Y ese es empezar a generar esta cultura estructurada de regulación. Entonces vamos a ver que los recursos que yo he visto que funcionan como algo estructurado es el neurofeedback, el biofeedback y este que es mi modelo de ANS Training, que es Autonomic Nervous System y en entrenamiento, ¿no? Entonces vamos a ver, casos clínicos. Tengo por acá el caso de una paciente que me escribe, ¿estás despierto? Y le pongo, hola, ¿cómo te fue? Le digo, sí, acabo de terminar últimos pacientes del día. ¿Cómo te sientes? Esto que vamos a escuchar es algo sensible. Entonces les pido de favor que si las personas empiezan a disregular, pueden salir de la sala y regresar en un momento. No voy a poner todos los audios, sobre todo para no generar disregulación. ¿Ok? Doc, soy de las pacientes más molestonas, pero es que necesito ayuda. Bien. Acabo de llegar hace 2 horas aquí a Ciudad de México y bueno, obviamente toda la carretera me estuve conteniendo y ahorita estoy explotando y ya hablé con mi mamá, le compré un boleto de camión a mi mamá porque neta no sé qué hacer, me siento desesperada. Bien, entonces vamos a ver cómo el sistema nervioso de esta paciente está en crisis, ¿sí? Está viviendo algo emocional. Acababa de terminar la relación con su pareja y vamos a ver que yo empiezo a explorar. Yo con algunos de mis pacientes, que luego me escriben por WhatsApp, me permito hacer estas cosas porque es aprovechar para generar una experiencia significativa de regulación, ¿sí? No es que todos los pacientes lo hagan, porque la mayoría de ellos en consultorio generamos las experiencias. Sin embargo, con algunos de ellos sí me lo permito. Y vamos a ver que, cómo te sientes. Soy de las pacientes más molestas. Perdón, aquí me equivoqué. Dice, ok, bien. Le pongo, ok, bien, eso que contuviste en carretera es lo que está queriendo salir ahorita. Está bien, déjalo salir. Es importante que no se contenga la emoción. Permítete sentir enojada y triste. Eso es lo correcto que se debe de sentir en una situación así. Y yo estoy normalizando y estoy haciendo un poquito de técnicas de intervención. Qué bueno que pediste ayuda, mamá va a ayudar. Claro, la forma como se dieron las cosas no fue la más adecuada. Procesarlo va a tomar un poco de tiempo. Por lo pronto, organicemos ideas, sentimientos, emociones y sensaciones. Muchas veces los pacientes necesitan ordenar las cosas. Las tienen todo revuelto y se siente al mismo tiempo. ¿Sí? Bien.
Entonces le pregunto, ¿qué necesita tu cuerpo en este momento? Llorar y gritar, me duele mucho mi pecho, no puedo creerlo, no puedo creer que se fue. Bien, entonces hagamos algo. Ve a tu recámara, vamos a poner un reloj con una alarma en 5 minutos. Te voy a pedir que esos 5 minutos llores abrazando tu almohada muy intensamente. Grites si es necesario ahí contenida por tu almohada. Luego me escribes para dar el siguiente paso. Aquí te acompaño. Me pone, ok. Una vez que acaben los 5 minutos, es importante que cambies la postura de tu cuerpo. Te vas a enderezar y poner en esta posición con los pies sobre el suelo. Y lo que yo hago es una intervención sensoriomotriz, que es la posición de Superman o Supergirl. ¿Qué hacemos aquí? Expandimos la caja torácica. Y esta posición nos ayuda a activar, ¿sí?, situaciones de enraizamiento y de seguridad. Le mando la imagen para que sepa cómo es. Y vas a comenzar a respirar más lento y profundo. Y le digo, inhala por la nariz y saca el aire por tu boca. Nos vamos a quedar ahí unos 3 minutos. Ok, voy al siguiente paso. Y la voy conduciendo. Procura que tu cuerpo en esta posición expanda tu pecho jalando los brazos hacia atrás. Solo nota los cambios en tu cuerpo mientras sigues en esa posición. Me pone, ya. Ok, ¿cómo te vas sintiendo? Mándame audio, quiero escuchar tu voz. ¿Sí? Y ya me va mandando, no voy a poner todos los audios, ¿sí?, para irnos un poquito más rápido. Ok, bien. De cómo inició a cómo está ahora, del 0 al 10, ¿cómo va? Estoy midiendo SUDS, una unidad que tenemos de medición subjetiva, de perturbación, y ya me dice que va como en 5. Ok, para abrir un poco vías aéreas, porque me dice en su audio que se está como ahogando, que del sollozo, del llanto que está teniendo, le cuesta trabajo respirar. Entonces le digo, ok, para abrir un poco vías aéreas necesitamos tomar un poco de agua. Toma un poco de agua. Ok, ya estoy tomando agua. Esta reacción de tu cuerpo es porque estás agitada. Toma un poco de agua y acuéstate en el suelo un ratito con las palmas de las manos sobre el suelo. Si se fijan, yo estoy haciendo 3 intervenciones que tiene que ver con tallo cerebral, con sensaciones, con emociones y reconocimiento de las mismas y con la parte de la cognición. Dale un sentido a lo que está ocurriendo. Eso funciona muy bien. Entonces vas a sentir el frío del suelo, lo duro. Solo nota cómo el suelo te sostiene a todo tu cuerpo y trata de ir respirando y fluir con tu respiración. Y le mando la imagen de cómo tiene que estar. Me dices cuando estés ahí. Te voy a poner otro ejercicio. Bien. Entonces le mando un ejercicio de activación del nervio vago. ¿Sí? Ese ejercicio tiene que ver, los que ya han visto mis clases, tienen que ver con simplemente hacer algunos movimientos que nos ayudan a activar el nervio vago. ¿Sí? No lo puedo hacer aquí, pero es así. ¿Sí? Entonces le pongo a activar el nervio vago y le digo, eso, muy bien. ¿Cómo te vas sintiendo? Me dice, ya me voy sintiendo mejor. Ok, aquí sigo contigo. El poder de la presencia. Cuando termines me lo haces saber, notando los cambios en tu cuerpo. Ok, listo, ya lo hice. Sí me calmé. ¿Cómo te vas sintiendo? Perfecto. Del 0 al 10, ¿cómo vamos? En 5. Bien. Te voy a pedir que te sientes ahora. Haremos un ejercicio más con tus orejas. Sentarme en el piso o en mi cama, me dice. Así en esta posición. Bien. Y hacemos un ejercicio más que tiene que ver con nuestras orejitas. Hacia arriba, hacia abajo, estirarle un poquito, generar rotación en nuestra oreja y eso nos ayuda a calmar. Bien. Entonces, vemos el ejercicio, aquí sigo contigo. Si vienen los recuerdas, usa la música bilateral más tarde. Aquí sí les voy a poner el audio porque aquí ya está en calma. ¿Qué hago si me atacan los recuerdos? Porque ahorita estoy bien, pero luego llegan los recuerdos y me empiezo a alterar. Ok, yo le pregunto, ¿y ahora cómo estás? Y demás, dice que ya se siente mejor. Si se fijan, su voz ya es diferente. Ya no está en la activación. Evidentemente es una situación dolorosa, pero ya está en mayor control. Entonces yo le digo, si vienen los recuerdos, la memoria, ponte música bilateral, eso puede ayudar. ¿Sí? ¿Cómo te sientes ahora? Me siento más tranquila, del 0 al 10. Me dicen, la cuerda floja.
A ver si lo puedo poner este. Ya me siento más relajada, Fijen su voz. pero sí necesito seguir como me dices con música bilateral o algo así, porque siento que en cualquier momento puedo volver a perderme. Eso. Entonces, le pongo eso, utiliza la música para tratar de descansar. Ese es un gran recurso. Y me pone gracias por toda tu paciencia y empatía. Y le pongo un sticker así muy bonito. Ok. ¿Cuántos recursos utilicé yo acá? ¿Los contaron? ¿No? ¿No están aquí conmigo? ¿Qué está pasando? ¿Sí? Fueron muchos. Exacto. Hay variedad. ¿Sí? A ese tipo de variedad tenemos que llegar para lograr estos resultados con nuestros pacientes. ¿Sí? ¿Qué es la música bilateral? Para los que no sepan, yo también soy creador de música bilateral. Vamos a escuchar un poquito esto. Ay, gracias. La música bilateral tiene un principio. Hay un sonido que entra en mi oreja derecha, se apaga, y luego entra en el lado izquierdo, se apaga, y tiene una lateralidad. ¿Sí? Cuando nosotros estamos en una activación límbica, lo que ocurre es que la amígdala, el sistema límbico, agarra toda nuestra electricidad, o la mayor parte de electricidad y flujo sanguíneo se va para la supervivencia. Es necesario, es natural. Sin embargo, si yo me coloco una música bilateral, voy a estar activando los temporales, que son desde el neocórtex. Entonces le voy a restar, de cierta manera, actividad eléctrica y flujo sanguíneo al sistema límbico. Se la voy a robar. ¿Sí? Y eso va a hacer que la activación baje. Por eso regula. ¿Sí? Entonces tenemos la música bilateral clásica, que es calmante. Voy a ver si aquí se puede. Vamos a explorar. A ver si la podemos escuchar. A ver si me ayudan allá los de... Bueno, en teoría se tendría que escuchar de un lado y del otro. Creo que están conectadas las bocinas en mono, ¿sí? Pero en estéreo se escuchan de los dos lados. Si se fijan, se apaga y tendría que escucharse del otro lado. ¿Sí? Esa es la música bilateral. Es música que se escucha con audífonos para que funcione. Si no, no funciona. ¿Sí? Esa es la calmante y funciona de maravilla. Este video que yo les pongo de música bilateral, yo le agrego aparte, porque a mí me encanta mezclar muchas cosas para beneficio de los pacientes, me encanta poner creencias positivas. Entonces, mientras que tú estás escuchando tu musiquita bilateral, el paciente puede estar repitiendo esas frases positivas que van a alimentar a nuestras memorias adaptativas y es como un plus que le podemos dar, por decir así, ¿no? Entonces genera mayor estabilización. Y tenemos la música bilateral, que es activadora, que esta es la nueva, que no existe. ¿Sí? Y ustedes van a ser la primera audiencia que la va a escuchar. ¿Sí? Vamos a ver si se logra. Ahí está. Si se fijan, es un ritmo más. Está en 136 bits. Esta lateralidad hace que active a nuestro sistema nervioso simpático y está comprobado con el neurofeedback. Y no solo con el neurofeedback. Los mejores DJs del mundo utilizan esta sincronización de la activación de los bits para generar que el público esté... Y esto es simpático. Si yo tengo un paciente con depresión, con mucha hipoactivación, y le presento este tipo de música, su sistema nervioso se empieza a activar, el simpático. Entonces ya tenemos dos recursos, y ya no estamos desatendiendo solamente, o atendiendo solamente a las personas que están hiperactivadas, sino que también podemos tener recursos para activarlas, que eso es lo positivo. Bien,
Estoy viendo que Oscar ya está acá. Voy a apresurarme. Ahora me toca a mí apresurarme con esto. Bien, un caso de regulación postefecto ayahuasca que tenemos acá. La paciente llega con fotopsias, ve como muchos foquitos constantemente, ¿sí? Hipersensibilidad a la luz, sonidos, sensaciones, ansiedad fuerte, miedo constante, pesadillas y paranoia. Estos son sus electroencefalogramas que hacen en un minimapa dentro de lo que es el neurofeedback, ¿sí? Vamos a ver que este es su parietal izquierdo, su parietal derecho, y aquí tiene que haber una caída y una curva que va hacia abajo y no se detiene con ninguna grafiquita. Donde se detiene es donde tenemos la afectación, ¿sí? Afectación me refiero a que hay una disregulación en las ondas cerebrales, en los hertz, ¿sí? Que es así como se mide. Entonces en el área parietal tenemos problemas en las deltas y en las alfas, tenemos problemas también en las betas y en las high betas, ¿sí? Aquí tenemos igual en su parietal derecho, que está en la zona del trauma, ¿sí? Todos los parietales, tenemos ahí memorias visuales y tenemos afectación en esto. Vamos a ver también cómo, aquí no se alcanza a ver, pero este es el temporal derecho, este es el temporal izquierdo. También tenemos afectación de disregulación y de ansiedad. Esto que vemos acá. El que vemos arriba es con ojos abiertos y el de abajo es con ojos cerrados. Si se fijan, cambia. Bien. El protocolo que implementamos con ella en el neurofeedback es un entrenamiento de sus temporales y de sus parietales para bajar esa actividad eléctrica que la ayahuasca hizo que hubiera todo un revoltijo por ahí. También ella se fue a un retiro, ella dijo yo me voy a una cabaña, ¿sí? Entonces lo que hicimos fue estructurarle, y esto es lo de la ponencia, estructurarle ejercicios de estabilización que le ayudaran a llevar a su sistema nervioso otra vez a la calma, ¿sí? A través de experiencias repetitivas. Entonces, ¿qué hicimos? Lunes vamos a hacer ejercicio de tapping al despertar, al mediodía hacer ejercicios de respiración, de coherencia cardíaca, y yo le envío los recursos que tiene que utilizar. En la tarde vas a hacer meditación de Headspace, ¿sí? Y en la noche terminar el día antes de dormir con los ejercicios de mano, corazón, mano, frente, de Peter Levine, no sé si los ubican un poquito, ¿sí? Entonces, ejercicios somáticos. Martes igual, tenemos ejercicios en la mañana al despertar, a mediodía, en la tarde y en la noche. Y así miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y los hacemos cíclicamente. Esto ayudó a la paciente de que cuando regresa de allá, vamos a ver que ya no tiene fotopsias. La hipersensibilidad a la luz, a los sonidos fuertes y sensaciones ya es mucho menor. La ansiedad fuerte que ella presentaba se vio disminuida, no la erradicó porque ella necesitaba más trabajo, ¿sí? Sin embargo, disminuyó a niveles más funcionales. Miedo constante desapareció, pesadillas desaparecieron y paranoia también. ¿Okay? Esto es la regulación estructural autonómica. El ENS Training, prácticamente es esto que les estoy diciendo, ¿sí? Es el protocolo de intervención que acaban de ver acá, ¿sí? Me voy a saltar un poquito este entrenamiento porque sí quiero hacerles la experiencia con el biofeedback. Básicamente es lo que utilizamos nosotros con el manual de intervención. Y ese manual de intervención, déjenme ver si se puede compartir un poquito acá. Me parece que no se alcanza a ver. A ver si lo coloca. No se ve. ¿Alguien de los técnicos que me pueda ayudar? A ver si se logra ver. Básicamente es la estructura día por día de lo que utilizamos. Arteterapia, meditación sentado, experiencia somática. Implementamos fase 5 de lo que es el EMDR para instalación de recursos positivos. Implementamos ejercicios aeróbicos, ¿sí? Recursos de autorregulación variados que les vamos enseñando y damos un cierre. Todo eso lo hacemos en 30, 40, en una hora y media, ¿sí? Entonces, día tras día vamos entrenando una hora y media con ejercicios variados.
Aquí no se alcanza a ver, pero bueno, me encantaría que vieran el protocolo para que ustedes lo pudieran tener como visualizado. Y para cada cosa es un manual. Si tú lo agarras como psicoterapeuta y dices, esto es, aquí viene meditación, ¿qué decir? Elementos que utilizar, hojas, papeles, recursos como de colores, etcétera, etcétera. Necesitamos una silla. Entonces, para que tú lo puedas replicar, ¿sí? Esto más adelante lo quiero publicar, ¿sí? Para que ustedes también lo puedan obtener con sus pacientes allá. Pero no quiero que se queden solo con mis recursos, quiero que elaboren sus propios recursos, que es lo importante. Porque entonces no solamente van a ser los recursos del profesor Luis Márquez, ¿sí? Van a ser los recursos tenemos 1,600 personas en el Congreso. Imagínense qué tanto beneficio vamos a hacer a la población, ¿sí? Con todo lo que nosotros podamos estructurar. Bien. Este es el neurofeedback. Sí, aquí les puse un videíto, pero no creo que nos alcance a verlo. Es cómo vamos nosotros conectando electrodos, ¿sí? Este caso, este paciente tiene un protocolo que se llama temporal parietal y lo utilizamos mucho para pacientes con trauma, ¿sí? Y aquí en la pantalla lo que ellos observan es un video que está pequeñito y el reto es que él haga que ese video crezca. Cuando los piquitos que vimos anteriormente en esas gráficas están bajando y él encuentra la forma y la manera de hacerlo, de cambiar su neurofisiología, recibe una recompensa y esa recompensa es que el video se hace grande. Y con la repetición, esto se vuelve un condicionamiento operante, ¿sí? Entonces, de esta manera funciona el neurofeedback. Claro que tiene mucho contexto científico y demás. Aquí una imagen de cómo el paciente ya lo está logrando. Aquí nosotros configuramos los hertz que estamos entrenando y cuando él está bajando esos hertz en esta configuración, el video se hace grande. Y esos son los modelos basados en evidencia. Es un sensor, no miente, ahí está. ¿Sí? Bien. Y logramos que el cerebro de los pacientes, de verse de esta manera disregulada, lo rojito es el exceso de actividad eléctrica, ¿sí? Este exceso de actividad eléctrica de una paciente con trauma, ¿sí? Con un trastorno límite de personalidad, que después de un tiempo vuelvan a ser cerebros con una actividad eléctrica mucho más normalizada. Esa es lo que le llamamos basado en evidencia. Bien. Acá hay otro ejemplo, donde tenemos algunos piquitos o picotes, si lo vemos acá en las ondas beta, están muy sobreexpresados. Ese es el antes, ¿sí? Y vamos a ver cómo los resultados son estos, a través de los modelos basados en evidencia. ¿Sí? Y hay una normalización de las gráficas. Todavía queda un poquito que trabajar aquí en su frontal, pero ese no solo lo tocamos en entrenamientos. Sin embargo, ya está, mucho mejor esta paciente, mucho más regulada. Si me permiten, yo creo que sí, no hay nadie. 5 minutos para hacer una demostración con el biofeedback. No les pongo neurofeedback porque para hacerlo necesitaría más tiempo. Necesito hacerles primero un electroencefalograma y luego hacerles un protocolo particular individualizado. Entonces sería como muy inapropiado en este momento. Pero el biofeedback tiene que ver con un entrenamiento de todo lo que es el sistema nervioso periférico. Entonces vamos a conectar sensores de frecuencia cardíaca, de temperatura, de respiración, ¿sí? ¿Y qué otro me traje? De respuesta galvánica, de respuesta al estrés. ¿Ok? Y lo podemos hacer en 3 minutitos para que vean cómo se realiza esto. Entonces tenemos aquí a nuestra voluntaria, por favor. Aquí Dani me va a ayudar a conectarlo. Si quieres, pásale por allá para que Dani te conecte. Aquí Dani les está conectando lo que es el sensor de la respiración. Este sensor va a detectar el movimiento del diafragma cuando se expande y se distende, ¿sí? Se contrae.
y nos los va a manifestar todos sus registros en estas grafiquitas que vemos acá. Les comento en lo que le va conectando Dani. El biofeedback tiene varios entrenamientos, muchísimos de hecho. Tienen mucho que ver con la fisioterapia, pero también nosotros en las neurociencias o en las neuroterapias podemos implementarlos. Vamos a ver que aquí existen 3 grafiquitas. Es una actividad simpática, una actividad parasimpática y otra simpática rápida. La pacientita lo que va a estar haciendo, en este caso, su compañera va a ver una pelotita roja que va a subir. Cuando sube, ella va a inhalar con su nariz y cuando baja, va a exhalar. ¿Sí? Y va a ir normalizando su respiración. Y a través de esa normalización de la respiración, ella tiene que encontrar la manera de que estas 3 gráficas se empiecen a colocar en un color verde. Cuando están en verde, eso quiere decir que está logrando armonizar todos los valores que estamos tomando. Su temperatura, su respuesta galvánica al estrés, lo que es la respiración y su frecuencia cardíaca. Los pacientes con trauma, la frecuencia cardíaca es elevada. No voy a dar un registro por si nos sale aquí, no quiero spoilear, no quiero exponerla, ¿sí? Pero vamos a ver que son rangos elevados, ¿sí? Y nos cuesta trabajo armonizarlo. A través de estos entrenamientos que son largos y que tienen que ver con esta fase de estabilización, nosotros vamos a ver cómo el mismo sistema nervioso va aprendiendo a hacerlo de manera natural. Y luego se genera lo que es una memoria procedimental. Y cuando yo estoy en el tráfico y quiero decirles mamás y papás a los de enseguida, ¿sí? Lo que hago en lugar de hacer eso es ¿y qué creen? La persona no mienta a mamás y papás, se regula. ¿Sí? Entonces, esto es una forma de hacerlo con elementos más neurocientíficos. ¿Ya está lista? Te voy a explicar. Muy bien. Aquí vas a ver una pelotita. Cuando sube, inhalas. Puede ser con tu nariz o con tu boca, como tú desees hacerlo. ¿Sí? Cuando baja, sacas el aire. ¿Sí? Por la boca. Te voy a sugerir que tus piernas las coloques en una posición menos tensa, ¿sí? Y que te enfoques en esto. ¿Sí? Encuentra la manera de hacer que suene la música. Si suena la música, quiere decir que lo estamos haciendo bien. Si no, necesitamos hacer algo más. Mucha terapia conmigo. Okay. Tenemos sentido del humor el día de hoy. Entonces, vamos a hacerlo. Los primeros 64 segundos que vemos aquí es una toma de valores. ¿Sí? Vamos a ver como una línea de base. Y después de esto, empieza el entrenamiento. Se los vamos a aplicar 4 minutitos nada más para no quitarle mucho tiempo al siguiente ponente. Y con esto concluimos el día de hoy. ¿Está lista? Inhalamos.
Muy bien. Si se fijan, aquí nuestra compañera, ¿me ayudas, Dani? Sí. Lo que hicimos fue un entrenamiento muy sencillito, fueron 3 minutos 25 segundos. Lo que hizo de entrenamiento fueron alrededor de 2 minutos por la toma de valores. Pero ella lo que logró fue encontrar la manera, a pesar de que está en un auditorio lleno de personas y que las piernas nos pueden temblar acá arriba, activar lo que es el sistema nervioso parasimpático. Gracias a ti. Un aplauso para Liz. Sí, hubo un momento en donde se detuvo la música. Quizás ella empezó a pensar cosas, se puso nerviosa, a lo mejor la respiración no está acostumbrada a hacerla de esta manera, pero después de guiarla poco a poquito, suelta tu cuerpo, piensa en una sola cosa, encuentra la manera de que regrese la calma. Ella lo encontró y regresó. ¿Sí? Entonces, básicamente, esto es en lo que consiste el biofeedback. Son entrenamientos que vamos explorando nuestro cuerpo, es ir a ver qué ocurre en nuestro cuerpo. Muchas veces tenemos tensada la quijada y no lo sabemos hasta que estamos ahí, soltamos y empieza la música. Los hombros los tenemos así o nuestros deditos engarriñados. ¿Sí? Entonces, esto nos ayuda a explorar nuestro cuerpo, a empezar a tener una mayor facilidad y plasticidad en nuestro sistema nervioso, tanto parasimpático como simpático, porque el biofeedback también activa el simpático. Bien, aquí les dejo mis datos. Mater Psicología es la clínica donde tenemos psiquiatría, fisioterapia, tenemos psicotraumatólogos de niños, adolescentes, adultos, tenemos neurofeedback, biofeedback, neuroestimulación cognitiva, próximamente nutrición, todo es orientado al trauma. ¿Sí? También tenemos electroestimulación para deportistas, tenemos una gran variedad de servicios que les podemos ofrecer. Nos encontramos aquí en la Ciudad de México, estamos en Polanco. Ustedes pueden escanear aquí lo que es el código QR y con esto acceden directamente al WhatsApp para recibir mayor información. Cualquier cosa, estamos aquí para servirles. Y espero haber contribuido un poquito el día de hoy, al menos generarle la semillita de cómo hemos estado haciendo la estabilización hasta el día de hoy. ¿Sí? Ya con eso que se lleven, para mí es muy importante. Les agradezco muchísimo su atención. Nos seguimos viendo en el futuro. Gracias.